Bueno, fuera de repetir muchos conceptos que hemos escuchado, creo que debemos precisar qué es lo que estamos votando esta tarde. Estamos votando la refinanciación del stand-by tomado en el año 2018 a través de un nuevo crédito. Es una nueva operación financiera con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, como oposición responsables, porque estamos comprometidos con nuestra sociedad, con nuestro país, apoyamos esta refinanciación y así hemos votado en la Cámara de Diputados con prácticamente ninguna deserción. Quiero aclarar al senador preopinante que nosotros no tuvimos ningún problema interno. Podemos haber tenido discusiones, matices, pero si vamos a analizar cómo votó la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, vamos a ver que fue una posición monolítica, salvo alguna excepción. Cuando digo alguna, digo una excepción. Y eso mismo va a pasar esta tarde en el Senado. Nosotros no tenemos fisuras. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del oficialismo, que ya ha quedado expuesta esa división en la Cámara de Diputados, y todavía no podemos aventurar en la votación de esta Cámara. Pero así como decimos no al default y aprobamos la operación crediticia para renovar los vencimientos con el Fondo Monetario, también decimos que no le corresponde al Congreso opinar sobre las políticas económicas que en todo caso viabilizarán el acuerdo firmado, la operación de crediticia firmada. El Congreso no tiene por qué opinar sobre temas que le corresponden de manera constitucional y legal al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que toma las decisiones políticas, para eso fue votado y para eso hay un ordenamiento jurídico que funciona de esa manera. Más allá de que podamos opinar, muchos de nosotros, que este programa no va a resolver los problemas estructurales de la Argentina, insisto, no nos corresponde opinar sobre las políticas económicas. Quiero hacer algunas precisiones con respecto a este tema de la deuda del que tanto se habla y que tantas pasiones desata. En primer lugar, esta refinanciación que estamos votando no fue tomada de manera ilegal. El plexo normativo vigente al momento de tomarse esta deuda no exigía que esta operación pasara por el Congreso como sí se exige actualmente por una ley votada en el 2020. Tampoco, como se dice por ahí livianamente, lo decidieron 2 o 3 personas. Parece que fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Economía que subrepticiamente, entre gallos y medianoche, firmaron en Washington este acuerdo y se vinieron con una valija con 44.500 millones de dólares en un avión. Para nada, tenemos que desterrar este tipo de relato porque es absolutamente inexacto. Hay una serie de actuaciones con dictámenes de instancias técnicas, de las instancias legales, tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía, que son además documentos públicos, expedientes públicos, que atestiguan la rigurosidad con que se han seguido todos los pasos. Por otra parte, el Fondo Monetario no es una organización al que se le pueda ir tampoco por izquierda. Si no están cumplidos los extremos legales, los desembolsos no se hacen o los créditos no se firman. Si hubiera sido así, como se dice, desde el año 58 en adelante, los sucesivos gobiernos deberían haber cometido ilícito en este aspecto, porque de los 21 programas que se firmaron con el fondo, ninguno pasó por el Congreso. Este, que es el programa número 22, es el primero que pasa por el Congreso. El otro tema que tenemos que aclarar es respecto a la deuda que contrajo Mauricio Macri. Parece que esta deuda fuera el 100% de la deuda argentina. Y estamos hablando, como bien lo expresó Martín Lustó, de una deuda que representa entre el 11 y el 12% de la deuda, perdón, senador, estoy en uso de la palabra, señor, de la deuda de la Argentina. Además, vuelvo a repetir, esta es una deuda que no la creó Mauricio Macri. Está en la contabilidad pública también que de cada $3 tomados, 2 fueron para pagar deudas que ya habían sido contraídas por administraciones anteriores.
Y el otro dólar es para enjugar el déficit con el que Mauricio Macri recibió la Argentina en el 2015. Recordemos, esto era aproximadamente 5 puntos del producto, y cuando Mauricio Macri entrega constitucionalmente el gobierno a su sucesora, quien ganó las elecciones, el déficit no llegaba al 0,5, prácticamente el 0,5. Este esfuerzo no se hizo aumentando impuestos, todo lo contrario, se redujeron impuestos. Se hizo atacando un gasto público improductivo y solucionando una serie de inequidades que solamente escondían privilegios en los tantos bolsones y vericuetos que tiene el Estado argentino y las reglamentaciones administrativas. Pero creo que también tenemos que ser conscientes, y esto ha quedado claro, que la deuda es la hija del déficit. Y fíjense que de 61 años, solamente 7 años no tuvimos déficit fiscal. Solamente 7 años. Y paradójicamente fueron los periodos en que la deuda se achicó. Y creo que esto es importante. Hubo en el debate público, y lo hemos visto en diputados, un consenso de que la madre de los problemas era el déficit. Creo que es un gran avance que tenemos cultural de nuestra sociedad y de nuestra clase dirigente empezar a entender y a consensuar formas de reducir el déficit como una de las maneras de empezar a resolver los problemas estructurales que son una rémora para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Y creo que también nos deja otra enseñanza vinculada a esto, que existió la posibilidad de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Lamentablemente, no el 100% del oficialismo, sí el 100% de la oposición, porque comprendimos que estábamos ante la necesidad de un gesto de responsabilidad mayor con nuestra sociedad, como dije, y sobre todo porque teníamos que tratar de ver cómo reducíamos el déficit. Creo que son datos, dentro de estos problemas que tiene la Argentina, son datos auspiciosos que si podemos trabajar en conjunto, sin especulaciones políticas, sin pensar en las elecciones del próximo periodo, sin pensar en actitudes oportunistas, podemos trabajar para encontrar soluciones que eviten que sigamos en este derrotero de frustraciones de tantos años en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Digo bien, señora presidenta.